Entonces, el primer tema a ver del práctico número 4 es máximo común divisor. Definición de máximo común divisor. Sean A y B números enteros. Dice, cualquier número entero que simultáneamente divide a A y a B se llama divisor común de A y B. Es decir, D es un divisor común de A y de B si cumple con que D divide a A y D divide a B. Entonces, eso va a ser para nosotros un común divisor. Un número que divida a ambos seguros. Dice, una manera de encontrar los divisores comunes de A y de B es obtener la lista de divisores de ambos y fijarse cuáles son los elementos comunes en ambas listas. Observación dice, si al menos uno de los números A o B es no nulo, tenemos que la lista de divisores es que la lista de divisores es de un número finita, ahí está mal escrito ahí, es finita. Por lo que la lista de divisores comunes también tiene que ser finita. ¿Se entiende o no? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, el 0, ¿cuántos divisores tenía 0? ¿Se acuerdan cuántos números dividen a 0? Si yo hago 0 sobre 5, ¿cuánto me da resto 0 o no? Sí, ¿no? Porque 0 sobre 5 es 0 o no. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Y hago 0 sobre 1000, también da 0, y 0 sobre 1.000.000 da 0, y 0 sobre pi. O sea que 0 tiene ¿cuántos divisores? Infinitos. Pero ahora si tomo otro número que sea distinto de 0, entonces la lista de divisores ya va a ser finita. Por ende, los divisores comunes también tienen que ser finitos. No pueden haber divisores comunes infinitos y las listas ser finitas. Eso es absurdo. ¿Se entiende o no? No puedo tener infinitos divisores comunes y tener listas finitas. Es imposible. Entonces veamos un ejemplo. Dice, sean los números 40 y 26. Entonces la lista de divisores comunes de ambos respectivamente van a ser, bueno, la de 40 es 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. ¿Se ve o no? Porque cada uno de estos números, ¿qué pasa? ¿Uno divide a 40? Sí o no. Porque ¿cuánto es el resto de hacer 40 por 1? Es 0. Eso significa que un número divide a otro. ¿Se acuerdan o no? Un número divide a otro si el resto me daba, de esa división me daba 0. ¿Cuánto es el resto de dividir 40 por 2? ¿También es 0 o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto es el resto de dividir 40 por 4? Y también el resto es 0. ¿Cuánto es el resto de dividir 40 por 5? También es 0. Y así obviamente llegamos a que todos estos números que están en esta lista son divisores de ¿quién? De 40. Pero ahora tenemos que encontrar los divisores de 26. Y los divisores de 26 son 1, 2, 13 y 26 solamente. Entonces, eso significaría ver la lista de divisores. Y obviamente, ¿cuáles son los divisores comunes acá? El 1, el 2 y ¿quién más? 1 y 2 nomás. ¿Se ve o no? O sea que la lista de divisores comunes estaría compuesta por 1 y 2 porque son los únicos dos números que están en ¿qué? En ambas listas. ¿Se ve o no? Ahora dicen, sean A y B números enteros tales que al menos uno de ellas sea distinto de 0. Ahora vamos a hablar del máximo. El máximo común divisor de A y de B lo vamos a denotar como MCD. MCD justamente como máximo común divisor de los números A y B y se define como el mayor de los divisores comunes de A y de B. Bueno, ¿cuántos eran los divisores comunes en estas dos listas? ¿Cuáles eran los divisores comunes? 1 y 2. Dos. 1 y 2. 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 1 y 2
2. 2. Entonces, ¿ven? El máximo común divisor va a ser el número 2. Observación dice. Observemos que la lista de divisores comunes de dos números nunca es vacía, pues al menos el número 1 siempre está. Dice, si además alguno de los dos números es no nulo, sabemos que la lista de divisores tiene que ser finita, por lo que debe tener máximo elemento y por definición el máximo elemento de un conjunto es único. En otras palabras, dice, el máximo común divisor de dos enteros no nulos simultáneamente existe y es único. O sea que si yo a ustedes les tiro dos números, al menos uno de ellos no nulo, seguro tienen que poder encontrar un divisor común, al menos uno, y existe uno que es máximo, ¿se entiende o no? Y aparte de existir ese divisor, nos dicen que es único. O sea, no pueden haber dos máximos comunes divisores, sino tiene que haber uno solo. Bueno, claramente de acá vemos, ven, del ejemplo, que el máximo común divisor del ejemplo anterior es justamente 2. Ahora vamos a dar una nueva definición y que va a tener mucha relación con lo que ya veníamos trabajando. Dicen, sean A y B dos números enteros, se dice que A y B son coprimos si no tienen un divisor más grande que 1. O sea, que equivalentemente, ven, nos dice que A y B son coprimos cuando el máximo común divisor sea 1. Entonces yo preguntaría, ¿estos dos números que están acá, 40 y 26, son coprimos o no son coprimos? ¿Qué me dirían ustedes? Sí. No, porque para ser coprimos, ¿qué tiene que suceder? El máximo común divisor tiene que ser 1. Acá es MCD, no, perdón, corrijan. Bueno, No, el apunte todavía no está subido, ya lo voy a corregir yo, pero es MCD. Vuelvo a repetir, para que los números sean coprimos, el máximo común divisor debe dar 1. ¿Y cuánto me está dando acá el máximo común divisor? 2. Entonces, ¿son coprimos? Y no, porque justamente eso es lo que nos dice la definición. Entonces, siempre que el máximo común divisor me dé 1, yo puedo asegurar que esos números son coprimos. Y si yo sé que los números son coprimos, eso significa que su máximo común divisor es 1 o vale 1. Bueno, ahora vamos a demostrar el teorema 1 de esta teoría que dice, sea P un número primo y sea A un número entero cualquiera. Entonces hay dos posibilidades, o bien P divide al número A, o bien P y A son coprimos. Entonces hay que demostrar esto. Bueno, esta demostración para los que no están tan familiarizados, ¿se acuerdan cuando uno demuestra, no sé si le demostraron a ustedes o no, generalmente esto, en números reales, si uno dice, si el producto de dos números me da 0, entonces dice uno, A es que igual a 0, ¿qué va acá? ¿I o O? ¿Qué ponemos? B igual a 0. ¿Qué ponemos entre medio de los dos? Y. O, No. profe, O. O B es igual a 0. Claro, basta con que alguno de los dos sea 0 para que el producto me dé 0. ¿Se entiende o no? Acá uno lee, si el producto de dos números me da 0, entonces o el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Se entiende o no? Basta con que alguno de los dos sea 0 para que esto sea 0. Ahora, cuando uno demuestra, si alguna vez se han demostrado esto, números reales, uno no demuestra, esto sería así, esto sería un qué, lo quiero mostrar.
Esto sería un P. Volvemos a lógica. Esto sería P implica Q o R. Volvimos a lógica. ¿Dónde hemos visto lógica? Y bueno, en teoría ustedes vieron lógica en el trabajo práctico ¿cuánto? Número 1. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Ahí se ve. Sí. Entonces, esto es una proposición de la forma P implica Q o R. Obviamente este Q o R están entre ¿qué? Entre paréntesis, ¿se entiende o no? Cuando uno quiere demostrar esto, no demuestra así, sino demuestra lo siguiente. Uno generalmente demuestra P, dice I, no Q, o sea, niega una de las dos, cualquiera, la que le sea más fácil. Entonces, R, por ejemplo, ¿no? Acá yo negué la Q y entonces tiene que suceder R. ¿Cómo sería esto con los números con los números reales? Acá diría, si el producto de los dos números es que es igual a 0 y si Q era A igual a 0, ¿cuál sería la negación de Q? En vez de decir A igual a 0, diríamos que A distinto de ¿quién? De 0. A distinto de 0. Entonces tiene que cumplirse que ¿qué? Que B debe ser el 0. Entonces B es igual a 0. Bueno, y uno demuestra esta y no demuestra esta, pero ¿por qué? Porque si uno hace las tablas de verdad de P implica Q o R con la tabla de verdad de P y Q, no Q, perdón, implica no R, las dos tablas coinciden, las dos tablas de verdad. ¿Se acuerdan de esas tablitas que ustedes hicieron en el práctico 1 que eran, ponían verdadero, falso, empezaban a hacer las operaciones lógicas? Y si uno hace las dos tablas y ve las últimas columnas, ve que esas dos columnas coinciden. Entonces, al ver que las dos columnas coinciden, eso lo que nos decía básicamente era que esta proposición P implica Q o R con la proposición P y no Q implica R, esas dos proposiciones eran equivalentes. Entonces, ¿qué significaba ser equivalente? Que en vez de demostrar lo que a mí me dieron, demuestro lo segundo. Y al demostrar lo segundo, estoy demostrando lo primero. ¿Se entiende o no? Porque es una forma equivalente de demostrar una proposición. Bueno, lo mismo se hace acá. Esto lo estoy recalcando porque por ahí algunas veces ustedes ya no se acuerdan de lógica. Y bueno, entonces no están diciendo en qué idioma está hablando el profe. Entonces acá tenemos lo mismo, fíjense. Yo digo, sea P un número primo y sea un entero. Entonces eso sería el P. Entonces dice, P divide A o P y A son coprimos. ¿Se entiende o no? Entonces acá está el P, acá está el Q y acá está el R. ¿Se ve o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a suponer que P no divide A. Ese P no divide A sería básicamente negar, ¿ven? La Q. O sea, vamos a suponer lo primero, que P es un número primo y A un entero, pero vamos a suponer que P no divide a A. Por eso acá ponemos P no divide A. Y con eso tenemos que llegar a que P y A son coprimos, que sería el R. ¿Se ve o no? Con eso hay que llegar a que son coprimos. Si demostramos esto, básicamente estamos demostrando el teorema 1. ¿Se entiende eso, chicos, o no? A ver quién quedó en línea. Porque había uno que se iba a la policía, el otro no sé. Sí, se entiende, profe. Sí, sí. Bien.
Yo estoy viajando. Cuando salga, porque me quedé sin señal, le voy a volver a entrar, profe. Todo bien, todo bien. Estoy volviendo a mi casa. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Suponemos, o vamos a suponer que P no divide. Profe, yo soy la que está en la policía todavía, pero en la estoy en clase. Todo bien, todo bien. Entonces, Estoy tomando clase desde la comisaría. vamos a suponer que P no divide a A. Y obviamente que P y A son números enteros. Y vamos a, con eso, llegar a que P y A tienen que ser coprimos. ¿Qué significa ser coprimos? Que el máximo común divisor tiene que darnos 1. Entonces, el único factor mayor que 1 que tiene P, o sea, el único factor, que es lo mismo que decir el único divisor, porque factor era lo mismo que decir divisor, el único divisor, si le queremos poner mayor que 1 que divide a P, va a ser módulo de P. ¿Se entiende o no? Porque acuérdense que P puede ser un número como es un entero, puede ser positivo o puede ser como negativo, ¿se entiende o no? Entonces, de esos, obviamente, el más grande o el mayor tiene que ser el módulo de P, porque uno sabe del práctico anterior que módulo de P seguro divide a P. Lo que no es que un factor o un divisor de A. ¿Por qué? Porque justamente P y A, P no divide A. Entonces dice, luego la lista de divisores comunes de P y A son o menos 1 y 1. Hay dos divisores comunes, tanto a P como a A. ¿Eso por qué es? Porque sabemos que tanto P como módulo de P, como P no divide a A, entonces P no puede ser un divisor, o el módulo de P no puede ser un divisor de A. Entonces hay dos divisores nomás, o 1 o menos 1. En consecuencia, el máximo común divisor de A y P tiene que ser 1, y con eso llegamos a que el número A y el número P son coprimos. Y termino la demostración. ¿Cuántos son? 2 renglones. ¿Por qué? Esto de demostración se compensa con coprimo. Son cortitas las demos estas, por suerte. Pero hay que pensarlas, o sea, hay que pensarlas en el sentido de que no estamos demostrando la proposición que me dan el teorema, sino que estamos demostrando una que es equivalente. Esas son las partes que generalmente a nosotros nos van a complicar un poco. Pero como les vuelvo a repetir, ustedes tienen los videos, así que los pueden ver, los pueden rever, los pueden volver a ver las veces que ustedes quieran. Ahora vamos a empezar con la parte más fuerte, que sí o sí la tienen que saber, que va a ser el algoritmo de Euclides. ¿Saben quién es Euclides, no? ¿Ya han hecho historia o están haciendo historia o no? ¿Dónde vivió Euclides? No, profe, para el año recién tenemos historia de la matemática. No, pero Mira qué griego. Euclides fue griego. No, yo me acordaba que había... sí. Matías hizo historia porque le fue Usted mal. hizo cierto un trabajo de Porque le fue mal en historia, me acuerdo. Así fue Matías, ¿no? Miren cómo me acuerdo, ¿no? Miren cómo me acuerdo. Me acuerdo que dijo que él va bochado en historia. Así me acuerdo que le dijo Matías un día. Pero lo dijo acá en clase, ¿no? O sea, no es que... Y debe estar en las grabaciones. Así que cualquiera que mire los videos de Facebook, ahí Matías lo dice. No es que una cosa que yo... Ahí está llorando Camilo por la noche. Claro. Bueno, Euclides fue un viejito, fue un matemático griego, y nosotros le debemos muchas cosas a los griegos. Desde ya les voy a ir como para que ustedes vayan pensando. Los griegos son los que impulsaron muchas cosas. No es como hoy en día que te pagan por nada. En aquel momento ser matemático era un honor, y uno se dedicaba solamente a ser matemático. Y hay muchos matemáticos famosos, como Euclides, ¿se entiende o no? Euclides hizo los tratados de Euclides, que son como unos libros que vendrían a ser el libro gordo de Petete, pero el libro gordo de Petete de la antigüedad, ¿se entiende o no? Donde él habló de muchas cosas, tanto de geometría como de aritmética, ¿se entiende o no? Bueno, los griegos se interesaron principalmente en la geometría y en la aritmética.
y ellos dieron los primeros indicios para fundamentar lo que sería el cálculo. No conocían el concepto de límite, no hablaban de límite, es más, ni siquiera sabían que existía el infinito, pero entendían que había algo así, un ente que era el infinito, pero todavía ellos no habían podido entenderlo. Pero si no hubiese sido por los griegos, chicos, hoy en día no tendríamos muchas de las cosas que sabemos de geometría, ni que sabemos tampoco de aritmética. Le debemos a los griegos un montón de cosas. ¿Se entiende o no? Entonces, Euclides fue una persona, bueno, que desarrolló un cierto algoritmo. ¿Saben lo que es un algoritmo o no? Todo eso tenemos que explicar porque si no, no tiene sentido que le diga. ¿Saben lo que es un algoritmo? Un ente matemático, profe. ¿Ah? Nada, profe. No. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie sabe lo que es un algoritmo? ¿Son las operaciones, profe? No. Fran, vos no sabés lo que es un algoritmo. Yo había dicho que era un ente matemático. No es un ente matemático. Ahí Matías, cierra mi saber, profe. Matías Arapura. Ya se están yendo porque no quieren. ¿Algo relacionado con los ángulos? No, tampoco. ¿Podrían decir un conjunto de operaciones? No es una operación. Un algoritmo, en realidad, no es un conjunto de operaciones, sino es un conjunto de procedimientos. ¿Se entiende o no? Es un conjunto de Estaba cerca. donde, bueno, esos procedimientos a veces tienen operaciones y a veces no tienen operaciones. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, yo les puedo dar un algoritmo para comer en una mesa formal. ¿Qué significa para comer? Cuando ustedes van y les sienten y dicen primero tienen que ponerse la servilletita, luego el tenedor más chiquito es para comer las cositas así, el tenedor más grande, o sea, es un conjunto de procedimientos que me permiten realizar una cierta actividad. ¿Se entiende o no? Por eso viene el algoritmo. Bueno, los que saben mejor de eso son obviamente todas aquellas personas que alguna vez hicieron computación, porque justamente ellos viven haciendo algoritmos. Y todo lo que nosotros usamos, las computadoras, los celulares, todo está hecho por algoritmos. ¿Se entiende o no? Son algoritmos y muchos de ellos son algoritmos matemáticos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y aparte de que son algoritmos matemáticos, son algoritmos justamente de la materia que estamos viendo, que es aritmética. Muchas de las cosas que están programadas, porque cuando uno programa, mete algoritmos, ¿se entiende o no? En el celular, en la computadora, en donde sea. Y esos están relacionados, si ustedes vieran las cantidades de cosas que están relacionadas con los primos, con los compuestos, o sea, hay veces que uno utiliza un algoritmo para saber si un número es primo, para hacer ciertos procedimientos para programar, ¿se entiende o no? Entonces, tienen que juntarse con alguien que haga programación y les diga, che, vos sabés con un algoritmo matemático, y sí, ellos le van a contar un montón de algoritmos matemáticos que tienen para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, esto es el algoritmo. Este se llama el algoritmo de Euclides y básicamente él nos da un procedimiento o un conjunto de pasos. ¿Qué nos va a permitir ese conjunto de pasos? Nos va a permitir encontrar el máximo común divisor de dos números. ¿Se entiende o no? Y iba así, pero profe, o sea, acá arriba le hemos encontrado haciendo la lista de divisores al máximo común divisor de 40 y 26. ¿Para qué quiero el algoritmo? Ah, bueno, pero si yo les digo, quiero el máximo común divisor del número 2572 con el número 10.728, entonces, ya cuando los números son altos, y hay que ponerse a buscar todos los divisores y ya no es tan fácil, ¿se entiende o no? Porque los divisores van a ser un montón. ¿Se entiende o no? ¿Se ve o no? Porque al ser tan grande el número, entonces esa lista de divisores también se empieza a agrandar. Entonces no es tan fácil ya para números tan grandes hacer la lista de divisores, ver los divisores comunes y de esos divisores comunes tomar el más grande o el mayor. ¿Se entiende? Para encontrar el máximo común divisor. Acá sí, porque los números eran pequeñitos,
Y aún así uno se tiene que poner a ver uno por uno cuáles de los números naturales obviamente divide a 40 y a 26 para saber cuál es divisor y cuál no es divisor. ¿Se entiende? En cambio ya con números gigantes, uno dice, bueno, no así tampoco tan gigantes, pero con números muy grandes, entonces ya este procedimiento o este algoritmo de sacar la lista de los divisores, intersectar las listas y de esos tomar el mayor, ya no me sirve o no es tan confiable. Entonces Euclides pensó y demostró su algoritmo, que nos dice lo siguiente. Veamos qué es lo que está escrito de el algoritmo de Euclides. Dice, de la definición, dice, tenemos que elaborando la lista de factores o divisores de A, luego la lista de factores o divisores de B, y finalmente viendo cuál es el máximo de ellos, obtenemos el máximo común divisor entre A y B. Además, dice, sabiendo que los divisores de A son divisores de módulo de A, entonces se tiene que el máximo común divisor entre A y B es el mismo que el máximo común divisor entre el módulo de A y el módulo de B. ¿Qué es lo que nos dice esa partecita? Que si yo tengo dos números negativos, encontrar el máximo común divisor de los dos números negativos es lo mismo que encontrar el de los dos números como positivos. O sea que si a mí me dice encuentra el máximo común divisor entre el número menos 500 y el número 724, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Se entiende o no? Entonces lo que nos dice esta partecita es, y bueno, al menos 500 tómele la parte positiva, que sería ¿cuánto? 500. Y encuentra el máximo común divisor entre 500 y el otro número. ¿Se entiende o no? Eso es lo que nos dice esa parte de ahí. Y con esta justificación dice, basta encontrar el máximo común divisor de un par de números naturales. O sea que básicamente nosotros nos vamos a centrar en encontrar el máximo común divisor de números naturales. Aún así, dice, la definición no nos proporciona el mejor método para calcular el máximo común divisor. Para ello vamos a presentar el algoritmo de Euclides, que básicamente se basa en que la lista de divisores, dice, entre el número A y el número de B es la misma lista que la lista de divisores entre el número B, que sería el segundo, y el resto de A con B. Y ahí apareció el resto, apareció nuestro amigo el resto, que lo habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Por qué quería encontrar yo el resto de dos números? Y bueno, porque vamos a necesitarlo para el máximo común divisor. Y acá nos dice, siempre que el número B sea como distinto de 0, para poder hacer obviamente la división acá. Porque acuérdense, el resto de A con B es dividir al A sobre el número B. Y para eso le tenemos que pedir a que B sea distinto de 0. Para ello, dice, demostraremos el siguiente teorema. Bueno, ¿qué nos dice el teorema? Sean A, B y D enteros con B distinto de 0. Se tiene que D es un factor o divisor, también le podemos decir ahí, común de A y de B, si y solo si D es un factor o divisor común de B y el resto de AB. Entonces, como hay un si y solo si, el sí y solo sí, ¿cómo se leería con símbolo? Es la flechita que va y que vuelve. ¿Se acuerdan? Doble implicación. La doble implicación. Entonces hay que demostrar la ida y hay que demostrar la vuelta. ¿Se entiende o no? Vamos a demostrar ambas cosas. Entonces vamos a hacer eso. Sabemos, dice, por el teorema de la división, acá esto es la demostración, que se me salteó, no dice demostración, pero acá empieza la demo, dice. Sabemos que por el teorema de la división de números enteros, existen los números cocientes de AB y resto de AB, tales que A se puede expresar como B por el cociente más el resto, con el resto mayor o igual que 0 y menor o igual que el módulo de B. Apareció el teorema de la división, que lo habíamos visto en el práctico anterior, volvió a aparecer acá. Entonces, para demostrar la ida, dice, luego tenemos que el resto se puede expresar como A menos B por C, o sea, menos B por el cociente entre A y B. ¿Cómo hicimos eso? Y bueno, partimos de esta igualdad, ¿y qué hice? Despejé el resto de AB.
como esto está acá sumando, pasa al otro miembro ¿cómo? Restando. ¿Se ve o no? ¿Sí o no? Sí. Ah, pero ahora fíjense, es decir, el resto de A con B es una combinación lineal a coeficientes enteros de A y de B. Porque acá hay una combinación lineal, que se acuerdan que era una combinación lineal, un X por un A más un Y por un B. Y el X vale ¿cuánto? 1, porque básicamente 1 por A nos da 1. Y acá tengo el C que multiplica al B. Sería el B no C en este caso. Entonces, había una proposición, ¿se acuerdan? Allá muy lejos, en el práctico 2, que nos decía, no sé si decirlo allá muy lejos o allá muy cerca, que nos decía que si el número D es un factor de ¿quién? De A y de B, entonces tiene que dividir a cualquier combinación lineal de coeficientes enteros. Entonces, como el resto se puede expresar como una combinación lineal de coeficientes enteros, entonces no queda otra que D tiene que dividir a ¿quién? Tiene que dividir al resto, por ser el resto una combinación justamente lineal de coeficientes enteros. ¿Se entiende eso o no? Vuelvo a repetir a ver si no se entendió. Acá el resto lo pude expresar como combinación lineal de coeficientes enteros. Y hay un teorema que nos dice, si yo tengo un número que divide a un número A y este mismo número divide a otro número B, entonces este número tiene que dividir a cualquier combinación lineal, a cualquiera. Y bueno, pero el resto es una combinación lineal. Y bueno, con eso ya tenemos que el resto, que D tiene que dividir al resto de AB. Entonces con eso ya tenemos la ida. Ahora tenemos que hacer la vuelta. La vuelta es, si D es un divisor común de B y del resto de AB, entonces tiene que dividir a A. Eso sería la vuelta. Entonces ven, sabiendo que D divide a A y a B, perdón, divide a B y al resto de AB, entonces D divide a A, pues A de esta parte de acá es una combinación lineal también, ¿o no? A es combinación lineal, porque de nuevo, acá esto sería el X, el cociente sería el X, y acá el resto lo pongo como 1 por el resto. Entonces es una combinación lineal. De nuevo a coeficientes enteros. Entonces si B divide a, el D, perdón, divide a B y al resto de AB, entonces tiene que dividir al número A. Y con eso ya está demostrada la vuelta. Y ahí terminó el teorema y su demostración. Bueno, ¿se entendió más o menos o no? Todo esto, vuelvo a repetir, no lo van a entender. Es como que les digo desde ya. Esto se va a entender si ustedes, vuelvo a repetir, si la casa tiene bien los cimientos. ¿Qué significa eso? Si ustedes estudiaron bien divisibilidad, entonces esta parte no cuesta. Ahora, si ustedes no estudiaron bien o no saben bien la parte de divisibilidad, esta parte va a costar un montón. Porque vamos a utilizar muchos teoremas de la divisibilidad aquí. ¿Se entiende eso o no, chicos? Así que por favor a ponerse pila y a darle duro a divisibilidad. Y aparte porque hay un parcial de divisibilidad, así que tienen que sí o sí aprobarlo. Ahora, corolario. ¿Qué era un corolario? Y era una consecuencia inmediata de algún teorema o de alguna proposición que habíamos dado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si A y B son enteros con B distinto de 0, entonces el máximo común divisor entre A y B va a ser el mismo que el máximo común divisor entre B y el resto de AB. Entonces esto me permite ir achicando cada vez más los máximos comunes. O sea, esto lo que me dice es que los máximos divisores tanto de A con B y el resto de AB coinciden. Entonces con esto, uno lo que va a hacer es, hago la división entre A y B, encuentro el resto. Después hago la división entre B y el resto de AB y encuentro otro resto. Luego hago la división entre
Así voy a ir haciendo las sucesivas divisiones hasta que en un momento el b sea como igual a 0, porque acá nos dice que el b tiene que ser distinto de 0. Cuando yo llegue a que ese b sea 0, ahí termina el algoritmo. ¿Qué significa? Terminan los procedimientos y puedo por fin responder cuál era el máximo común divisor. Veamos un ejemplo para ver cómo sería eso. Y bueno, volvamos a hacerlo justamente con el ejemplo que teníamos arriba. Dice, encontremos mediante el algoritmo de Euclides el máximo común divisor entre 40 y 26, pero no haciendo la lista de divisores, buscando los divisores comunes y de ese tomando el mayor, sino justamente mediante el algoritmo de Euclides. Entonces, para eso tengo que saber calcular restos. Entonces, para ello tenemos que, obviamente siempre va a ser primero el resto entre 40 y 26. A lo que me refiero es que siempre ponemos al comienzo el número más grande y luego el más chico para poder hacer la división. Entonces, ¿cuánto es el resto entre 40 y 26? Es 14. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes tienen que tomarse el trabajo de hacer la división entera. ¿Se entiende eso o no? ¿Se acuerdan cómo se calculaba eso o no? A ver, si yo quería hacer 40, ¿cómo se acuerdan? O era 40 multiplicaba, 26. A 26 lo multiplicaba por 1. ¿Cuánto me daba? 26. 26. 26 supera 40. No. No, entonces sigo a ver. Ahora 26 lo multiplico, pero lo multiplico no por 1, sino lo multiplico por 2. ¿Cuánto da? 52. 52. 52 supera 40. Sí. Yes. Sí, Sí. entonces el cociente ¿cuánto tiene que ser? ¿2 o 1? Era el múltiplo que no llegaba a superar a 40. Entonces es 1. El 1. Ahora entonces, la pregunta es, una vez que ya tengo esto, acá le tengo que sumar otro número. Lo estoy escribiendo uno diría al revés. Acá tiene que ir el resto. Y bueno, el resto va a ser justamente ¿cuánto? 14. Hagamos la cuenta ahora, a ver. Acá, perdón, no era acá. Entonces, decíamos nosotros así. Entonces, sabemos lo siguiente. 40 se puede escribir como ¿qué? Como 26, ¿por qué? Por 1 más. Y bueno, ¿cuánto hay que sumarle para que a 26 me dé 40? 14. 14. Y entonces, ¿ven? Este era el dividendo, este era el divisor, esto era el cociente y esto era el resto. ¿Se ve o no? Entonces ahí sacamos que el resto entre 40 y 26 tiene que ser 14. Una vez que obtengo el 14, hago así. Este 26 pasa a tomar el primer lugar y este 14 pasa a tomar el segundo lugar. Y hago de nuevo el resto entre estos dos. Entonces ahora tengo que hacer el resto entre 26 y 14. Y bueno, ese resto ¿cuánto nos da? 12. ¿Por qué? Porque de nuevo tengo que hacer la división entera. ¿Se entiende o no? Y nosotros sabemos que a 26 lo podemos escribir como ¿qué? 26 es verdad que se puede escribir como 26 por cuánto? Por 1. No, perdón, sobre 14, ¿no? 14 por 1 más ¿cuánto? Más 26. No, más 26 no. No me va a dar. Ah, no. Más 12. Más 12. Y entonces este era el dividendo, este era el divisor, este es el cociente y este es el resto, ¿ven? Entonces acá Sí. el resto entre 26 y 14 es 12. Ahora, ¿qué hago con el 12? Al 12 lo pongo en el primer... al 14 lo pongo en el primer lugar y al 12 lo pongo en el
El 12 en Y hago de nuevo el segundo resto. lugar. Entonces ahora tiene que ser ¿qué? Ahora tiene que ser 14. Al 14, ¿cómo lo puedo expresar? Como 14 por 1 más ¿cuánto? Perdón, por 12. No sé, Más 2. más 2. Entonces, el resto vale 2. Y ahí está el resto, ¿ven? Y ahora pongo el 12 va en primer lugar y el 2 va en el segundo lugar, ¿ven? Por eso es un algoritmo. Es como que son ciertos pasos que se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo. Bueno, en algún momento hay algoritmos que son finitos y hay algoritmos que son infinitos, ¿no? En general a nosotros siempre nos va a interesar un algoritmo finito, porque si es un algoritmo infinito no voy a terminar nunca en la vida. Entonces ahora nos dicen, bueno, ahora tengo que hacer el resto entre 12 y 2. O sea que ahora el dividendo es 12 y el divisor es 2. Entonces tengo 12, se puede expresar como ¿qué? Como 2 por ¿cuánto? 2 por 6. Por 6, perfecto. 2 por 6 más 0. 6 más 0. Y ahí ya el resto me da 0, fíjense. Cuando el resto me da 0, termino el algoritmo en esta parte. Entonces, ¿qué me dice ahora? Que el máximo común divisor, acá está mal, perdón, entre 40 y 26 es lo mismo que el máximo común divisor entre 26 y 14. Que va a ser el mismo entre ¿quién? Entre 14 y 12, que es esto. Y va a ser el mismo entre ¿quién? Entre 12 y 2. Y que va a ser el mismo que si hubiese hecho un paso más entre 2 y ¿quién? Y 0. ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 2 y 0? Y es 2. ¿Se entiende o no? Porque los divisores de 2, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los divisores de 2? Positivos, obviamente. 1 y ¿quién más? Y 2. ¿Se entiende o no? 2. Y los divisores de 0, y bueno, los divisores de 0 son infinitos. Pero de esos infinitos, el más grande que coincide con el de la otra lista es justamente 2. Entonces de ahí concluimos que el máximo común divisor tiene que ser 2. Más o menos se entiende cómo es este procedimiento del algoritmo de Euclides. Tengo que ir calculando restos, hasta que el resto me dé 0. Una vez que el resto me da 0, este último número que me dio acá, ese es el máximo común divisor. Fíjense que era 2. Ya vamos a ver otro ejemplo para que vean que es verdad. Miren acá. Encontremos mediante el algoritmo de Euclides el máximo común divisor entre 1956 y 328. ¿Ven? Ahí ya tengo dos números que son más grandes. Entonces uno dice, hasta que me ponga a sacar todos los divisores de 1956 y hasta que se ponga a sacar todo lo de 328 me voy a hacer viejo y ya ni me voy a recibir. Y bueno, pero para eso hacemos el algoritmo. ¿Qué hago? Hago primero el resto entre estos dos números. Me da 316. Una vez que tengo este resto, pongo el segundo en primer lugar y al resto lo pongo en el segundo lugar y hago nuevamente el resto. Este resto me da 12. Una vez que tengo esto, tomo al segundo y lo pongo ¿dónde? En el primer lugar, y tomo al resto y lo pongo en el segundo lugar y hago de nuevo el resto. Ese resto me da 4. Pongo al segundo en primer lugar y pongo al resto en el segundo lugar y hago nuevamente el resto. ¿Y cuánto me da el resto? 0. Terminé el algoritmo en esa parte. Entonces nuevamente el máximo común divisor, acá yo lo voy a corregir después, es MCD. El máximo común divisor entre 40 y 20 va a ser el mismo. Acá, bueno, no era 40 y 20, sino que eran estos números acá, 1956 y 328. Es el mismo que entre 328 y 316, y es el mismo entre 316 y 12, y es el mismo entre 12 y 4. Ah, bueno, pero entre 12 y 4, y después va a ir entre 4 y 0, porque yo tendría que poner 4 y 0, pero obviamente
el máximo común divisor es 4, entonces acá sí estaba el 4. Bueno, esto me pasa por hacer copia y pegue, ¿no? Son cosas. Pasa que esta teoría todavía no la terminé. Pero ¿se entiende básicamente cómo se hace el algoritmo de Euclides o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. eso a ponerse a practicar algoritmo de Euclides. Con números sencillitos para que ustedes vayan haciéndolo. Invéntense números